un enfermo en la familia, la vida te da un giro de 360 grados. Aún es difícil para mí hablar de esto. El día de hoy les voy a hablar cómo fue todo el proceso de operación y hospitalización de mi padre. Y de paso voy a tocar el tema de los servicios médicos, los servicios de salud acá en Cuba. Porque si bien en el video anterior toqué el tema y di mi opinión desde el punto de vista médico o de estudiante de medicina, en el día de hoy voy a hablar del tema desde el otro lado de la moneda. Desde el punto de vista del paciente o del acompañante, como fue mi caso. Hola Freedom familia, ¿qué tal están? Sean bienvenidos una vez más a este canal. Si no me conoces, nos vamos conociendo. Yo soy Lari Freedom y quiero que sepas, para que tengas un contexto de lo que va el video del día de hoy, que soy estudiante de medicina acá en Cuba y que el mes pasado pasé por un proceso bastante complicado. De hecho, fue el peor mes de mi vida, literal, lo tengo que decir así, en el cual mi padre fue operado y posteriormente hospitalizado. Fue la razón por la cual estuve desaparecida de mis redes sociales y por eso en el día de hoy quiero profundizar acerca de todo lo que pasó en este tiempo y cómo fue el proceso. Sin más, vamos a iniciar el video del día de hoy. Todo comenzó el día 29 de agosto del presente año 2024, cuando mi padre, tras haberse pasado un tiempo con ciertos malestares, decide ser ingresado para hacerle un estudio de colonoscopia. Y él se encontraba bastante bien, sobre todo anímicamente. Pero el día 31, cuando lo llamo, me dice que se siente mal. Yo rápido voy para el hospital porque en ese momento estaba aquí en la casa, el que estaba con él era mi hermano. Y cuando llego, como en efecto, se sentía bastante mal, no había comido, estaba un poco decaído, algo que no es normal en él. Si han visto algún video del canal en el cual salga mi papá, se van a dar cuenta que él es un hombre bastante animado, él es una persona que siempre está activa. Yo fui, me pasé la noche con él se animó bastante, desayunó incluso al día siguiente, todo estaba bastante bien. Pero luego de desayunar salimos a caminar, a coger un poco de aire y él vomita el desayuno. Yo, como estudiante de medicina que soy, con cierto conocimiento que tengo, me doy cuenta de que a lo mejor estaba pasando por un proceso obstructivo intestinal. Se lo digo a la enfermera, le digo que llame al médico y en lo que el cirujano, que estaba de guardia en el hospital, llega a la sala, bueno, él se sentía un poco mejor, como que se compensó un poco. Había tratado de almorzar un poco, yo animándolo, almorzó un poco y se acostó a dormir. Cuando fueron aproximadamente como las 3 de la tarde, él comienza a sentirse mal de nuevo. El médico llega como aproximadamente a las 4. Lo examina y se da cuenta de que ya mi padre, que es bastante flaco, tenía el abdomen bastante distendido. Y el médico decide trasladarlo, dado que en ese hospital no se le podía hacer la operación, porque en este momento ya el proceso obstructivo intestinal era de operación. Ya el proceso de traslado, había que trasladarlo lo más rápido posible porque esto es un proceso patológico que puede traer muchas complicaciones bastante graves, como por ejemplo la perforación de la víscera, dígase el intestino. Teniendo en cuenta que había que realizar un traslado, el cirujano le avisa al ambulanciero. El ambulanciero trae la ambulancia, que empiezo por decirles que no era una ambulancia, era uno de estos carritos blancos que se han hecho muy populares en Cuba últimamente porque es donde las personas, o sea, las agencias hacen sus entregas a domicilio de paquetería y tal. Desde que nos montamos en esa ambulancia o este carrito que estaba haciendo función de ambulancia, yo me di cuenta que no se encontraba en muy buenas condiciones. Era mi padre, un paciente con ese proceso obstructivo, que imagino el dolor que estaba sintiendo en ese momento, y la ambulancia estaba como dando saltos. Él iba como dando saltos en la ambulancia, se veía que estaba como muy desgastada, el piso oxidado y tal. Pero bueno, en ese momento yo no me preocupé por nada, yo dije, rápido, llega mi padre al hospital, se opera, todo va a salir bien. Esa era mi mentalidad en ese momento. La ambulancia iba bastante rápido, pero comenzó a presentar fallas. Y cuando llega a la entrada del túnel, la ambulancia se rompe. Aquí hago mi primer paréntesis. El que ha necesitado en algún momento del servicio de ambulancias en Cuba sabe que es bastante malo, pésimo. Es algo que sin lugar a dudas se tiene que mejorar porque el servicio de ambulancias tiene que ser algo rápido, a tal punto que si se rompe una ambulancia, que puede pasar, la otra ambulancia llegue
urgente. Y mucho más cuando es un paciente que está pasando por un proceso que lleva urgencia. Porque vuelvo y repito, las complicaciones pueden ser mortales. No les voy a hacer el cuento muy largo. Nos pasamos exactamente 1 hora y 47 minutos esperando frente al malecón. En este momento, mi desesperación, yo no les puedo explicar a qué punto estaba. Yo estaba sumamente estresada. Mi padre estaba manteniendo la compostura de una forma que, caballero, no puedo. Es admirable la fuerza que tiene mi padre a sus 84 años. Él estaba tratando de estar lo más tranquilo posible, a pesar de que nosotros veíamos lo distendido que tenía el abdomen. Él trataba de estar lo más tranquilo posible para que nosotros no nos estresáramos. Mi madre también trataba de estar lo más tranquila posible. Imagínense en ese proceso, nosotros en medio del malecón ahí, esperando el final de Prado a que llegara otra ambulancia. La ambulancia no llegaba y yo exploté. Perdí la compostura, tuve que salir de la ambulancia rápido, empecé a llorar. En ese momento el cirujano habló conmigo, trató de consolarme. Realmente era difícil consolarse con algo así. En ese momento yo tomé decisiones muy importantes para mi vida a largo plazo, que bueno, ustedes si se suscriben a este canal se enterarán, porque es totalmente inaceptable que ocurra algo así y sobre todo que se demore tanto la ambulancia en llegar, la otra, la que tenía que recogerlo, cuando es un proceso urgente. Pero bueno, la ambulancia llegó. Llegamos al hospital Luis Díaz Soto. Empieza todo el proceso de hacerle los exámenes y tal para la operación. Exámenes de sangre, grupo sanguíneo, gasometría. Todo esto tardó bastante. Nosotros llegamos al hospital aproximadamente a las 7 de la noche. Y yo estaba en control, yo estaba bastante tranquila, pero había pasado mucho tiempo y como se podrán imaginar, mi control y mi paciencia no duró mucho, sobre todo porque yo sabía cuáles eran las complicaciones de que ese proceso se siguiera extendiendo. Son las 9:14, estoy aquí en el hospital militar conocido como el Naval. Mi papá está en espera de ser operado por una obstrucción intestinal. Desde que se rompió la ambulancia hasta que ahora nadie sabe ponerle una sonda vesical. Entonces, estoy aquí esperando a ver qué pasa. Sentarme aquí a ver qué sucede con mi padre. Es lo único que me queda. En esta parte quiero hacer una pausa y quiero hablar tanto como paciente / acompañante que como estudiante de medicina, futura médico. Yo entiendo perfectamente la falta de recursos que hay en mi país. Lo sé porque lo vivo y lo sufro a diario. Y entiendo perfectamente que cuando este tema me choca bastante, aún es difícil para mí hablar de esto. Entiendo perfectamente que cuando uno recién se gradúa, cuando uno es inexperto, uno tiene ganas, deseos de experimentar para luego poder dominar el procedimiento que se vaya a hacer. En este caso quiero hablar lo que haría yo como médico recién graduado, que ya lo seré en su momento. Hay que dejar de lado el ego cuando somos trabajadores de la salud. Les explico por qué. Si yo no sé hacer un procedimiento, lo más lógico, lo mejor, lo más profesional que yo puedo hacer es llamar a un compañero o a un superior y que sí lo sepa hacer, lo realice. Llegan 5 enfermeros a ponerle la sonda vesical a mi padre. Ninguno de los 5 la sabían poner, era una sonda rígida. Esta sonda rígida yo personalmente jamás la había visto, tiene como un pinchito delante. Imagínense, de no saberla poner, el daño que pueda causar. Tenemos que tener en cuenta que si somos trabajadores de la salud, tenemos que enfocarnos en la vida del paciente, tenemos que enfocarnos en el bienestar del paciente y no en nuestro ego y no en querer demostrar un conocimiento que en ocasiones no lo tenemos y muchísimo más cuando somos recién graduados. Obviamente no me permitieron a mí ponerle la sonda porque yo estaba vestida de civil, yo en ese hospital nadie me conoce, no soy nadie. Tampoco permitieron que la pusiera mi madre porque mi madre también estaba vestida de civil, aunque ella es enfermera, ha hecho este procedimiento muchas veces. Y al final yo acabé buscando una uróloga muy preparada a pesar de su juventud, que dijo, miren, mejor no vamos a colocarle las sondas así, vamos a ponerle una citostomía porque lo estamos dañando, lo estamos
traumatizante. Puede ser una estupidez que esté llorando y grabándome, pero es que ahora mismo yo no sé con quién hablar, yo no sé qué hacer. Dije, pensé que estaba ahí llorando y... Quiero volver a repetir, los muchachos eran excelentes personas. Luego de que todo este proceso avanzó durante la madrugada, que ya les iré contando los detalles, ¿no? Ellos nos ayudaron en muchísimas cosas, nos dejaron entrar a donde ellos estaban para asearnos, para cepillarnos, nos dejaron cargar los celulares a mi mamá, a uno de mis hermanos y a mí. No estoy hablando más de nadie, solamente estoy dando mi criterio acerca de lo que pasó, que no debiera haber pasado. Yo no podía ir frente a mi madre, no podía ir frente a mi padre. Caminaba por aquel pasillo de ese hospital como si fuera una loca. Pero luego de lucha, buscando al camillero, apurando al enfermero para que escribiera lo más rápido posible, mi padre entra al salón de operaciones. El servicio de salud acá en Cuba, como les dije en el video anterior, es gratis. No tienes que pagar, digamos, tienes que hacerte una operación, tienes que pagar tanto. No, el servicio de salud acá en Cuba es gratis, pero tenemos muchísimas carencias, como ya les digo. Este hospital al cual fue trasladado mi padre le corresponde a las personas que viven en esa área de Alamar, algunas personas de La Habana, imagino, porque aquí los hospitales se distribuyen así. Según tu área, es el hospital que te corresponde a ti. Y por suerte, este hospital es uno de los mejores hospitales de Cuba. Ahí que tengan más recursos que en algunos otros hospitales. Aún así, hay muchas carencias de recursos en este hospital, como en todos los hospitales de mi país. 6 horas después, aproximadamente, vino el médico para decirnos que todo había salido bien. Yo no tengo palabras para explicarles la alegría, la satisfacción, Esta es la expresión que mejor puede describir cómo yo me sentí en ese momento. Todo había salido bien en la operación, ahora faltaba esperar el proceso de recuperación. En lo que quedó de noche, mi mamá y yo estábamos en el hospital, de aquí para allá subí las escaleras esperando como que acercarnos al salón y que nos dieran un poco más de detalles. Al otro día mi mamá decidió quedarse en el hospital porque a cada rato dan el parte, te van diciendo cómo está tu paciente cada cierto tiempo, y yo regresé para la casa para llevar todos los bultos, que obviamente eran muchísimos, para 2 días después llevarlos de vuelta porque recibimos la gran noticia de que mi padre ya había sido pasado para terapia intermedia. ¿Por qué fue pasado para terapia intermedia 2 días después? Porque no habían camas, no había disponibilidad de camas. Cuando yo llegué a esa sala de terapia intermedia a llevar todas las cosas que iban a ser necesarias, las toallas, las sábanas, ropa para mi mamá, yo vi a mi mamá realmente cansada, sumamente agotada. Imagínense, pasarse prácticamente 2 días, sí, casi 2 días en un hospital es algo duro. Mucho más que si tú no estás dentro de la sala, tú estás deambulando por fuera del hospital. Entonces yo la vi tan cansada que yo decidí, aunque yo no había llevado cosas para mí, quedarme esa noche ahí en el hospital, y le dije a mi mamá, vete tranquila tú para la casa que yo me voy a quedar cuidando a mi padre. Esa primera noche yo no la pasé mal, aunque sí tenía dolores en todo el cuerpo por el mal dormir. Por eso hice ejercicios apenas me desperté. Pero el simple hecho de tener a mi padre cerca, vivo, era para mí más que suficiente para dormir sobre clavos y estar perfectamente bien. Lo afeité y lo preparé, ¿no? Porque en ese momento había que hacérselo absolutamente todo. Obviamente estaba en un proceso de recuperación de una gran cirugía, porque aquí entre nos sí se le perforó el intestino. Yo sabía que iba a pasar, por supuesto, luego de tanto proceso de espera, desde por la mañana que empezó a sentirse mal, hasta el proceso de la ambulancia, que fue bastante demorado, y cuando entró a operarse, que ya fue casi a las 10 de la noche. Pero bueno, todo salió bien, los cirujanos excelentes. Si de casualidad ven este video, yo les estoy
eternamente agradecida, y ya estaba yo con mi padre. Yo también estaba bastante cansada, no se los voy a negar, y siempre pensando en todo el proceso por el cual había pasado mi padre, todo el proceso de dolor, la fortaleza que él había tenido, y que yo iba a hacer todo, absolutamente todo lo que estuviera en mis manos para hacer que la evolución de mi padre fuera simplemente perfecta. Mi mamá y yo decidimos que nos íbamos a alternar. Un día se quedaba ella con él, luego iba yo, y así sucesivamente. Por suerte logré hacer una botella. Miren, yo todos los días me levanto y me acuesto dando las gracias porque Dios es muy bueno. Yo estaba en esa parada donde pensaba que me iba a quedar horas y horas, y cogí una botella y me acercaron hasta acá. Ahora estoy buscando coger otra botella o algún taxi que me lleve hasta el hospital. Este lugar yo nunca había estado aquí, está un poquitico desolado. Es como una carretera, el entronque en una carretera. Vamos a ver quién me saca de aquí. Al final llegué al hospital en un huevo que pasó por ahí y me pasé toda la noche con mi padre cuidándolo. Estaba revisando el video y sí, señoras y señores, aquí hay un hueco en el techo del baño. Tremendo hueco. Yo me entretuve aquí peinándome las pestañas porque como no tengo más nada que hacer ahora en el hospital, bueno, sí tengo que editar un video, pero tengo como el día libre, me entretuve peinándome las pestañas y vean las pestañones que saqué. Vean eso, qué largas. Ahora como todo está más tranquilo, más relajado, me puedo dar el lujo de dedicarme un poco más a mí, cuidar mi skincare, que ha mejorado mucho mi rostro con el skincare, y por nada, estar un poco más relajado, cuidando de papi, pero con menos estrés. Sí que yo grababa y hablaba toda esa bobería, pero mi objetivo era que mi padre viera que yo seguía haciendo mis cosas, que yo tenía la mejor actitud, para que él se sintiera tranquilo y no se preocupara por absolutamente nada que no fuera su recuperación. La leche no tenía ni gota de azúcar, pero yo traje acá un poquito para el yogur de Pipo y voy a usar una cucharadita para mi leche porque así no me la puedo tomar. Ay, es leche de vaca. Sí, voy a empezar a editar un video y me avisaron que ya estaba el desayuno. Entonces, el desayuno de hoy, cogí mi pan, el pancito este, que es el que me toca por acompañante. Y por acompañante me tocaba un jugo, pero como yo no tengo ganas de tomarme ese jugo, lo que cogí fue la leche que le tocaba a mi papá, porque él no se la va a tomar porque ya no me gusta y trajimos a la casa. Entonces, este es mi desayuno del día de hoy. Hermanos nos llevó almuerzo a mí y a mi papá, y yo luego de comérmelo aproveché para salir un poco y respirar un poquito de aire puro fuera de ese hospital. Ahora yo tengo la necesidad imperiosa de ir a las cafeterías que están aquí enfrente del hospital. Vean, aquí el cuerpo de guardia de pediatría. Entonces, comerme aunque sea un pastelito y también de salir de ese aire acondicionado que está súper fuerte. Y que ya después de que te pasas mucho tiempo ahí en el aire es como que bastante pesado. Vean el hospital, así luce, el hospital Luis Díaz Soto. Vamos a ver qué encuentro de comer. Sí, realmente hay muchísimo comercio frente a este hospital. Ok, pero ahora vamos a regresar porque mi hermano me está esperando y ya necesita irse porque mañana trabaja.
Agrego dos cositas. Uno, que aprendí mucho de procederes de enfermería con las enfermeras de terapia intermedia. Y dos, el dolor de espalda para este momento estaba acabando conmigo. ¿Qué hay de comida en el comedor del hospital? Aquí en silencio, lo más calladita posible, y ahorita más tarde les voy a hacer un cuarto de hospital tour o algo parecido. Otra noche en el hospital y aquí les muestro dónde era que yo dormía. ¿Y cómo era que amanecía? Me los fashion, parezco rapera. Bueno, el punto es que el cuarto de hospital tour no se los he podido hacer porque al final mi objetivo aquí, aunque yo esté grabándoles como para sentirme un poco mejor, como para tomármelo con carácter más deportivo, para estar más animada y de paso para documentarles el proceso. Mi objetivo aquí es que mi padre esté lo mejor posible para que se recupere lo más pronto posible. Entonces, por cuestiones de su privacidad, no he podido hacerles el cuarto de hospital tour todavía, porque él estaba sentado, estaba en el medio del cuarto, entonces no quiero tampoco como que molestarlo, perturbarlo con eso. Aunque a él le encanta que yo grabe, él se siente muy feliz. Todos estos días nos hemos estado tomando fotos y él muy contento con eso. Pero bueno, tampoco quiero como que exagerar porque no se me olvida cuál es mi objetivo en este lugar, aunque sí he tratado de hacerlo lo más ameno posible, tanto para mí como para él. Entonces vean, por lo menos el baño sí se los voy a mostrar. Esta es la puerta por donde se entra. Aquí para colgar cualquier cosa, pero colgar cosas aquí no es como muy recomendable porque esto aquí se descascara. Acá el espejo, fue lo que más me gustó, que tenga un espejo, pero realmente es un botiquín. Vean, para poner ahí medicamentos, algo así. Está bueno, está sucio, pero si se da una buena limpiada, está bastante bueno. Por acá, normal, tiene una lámpara así de ese tipo. Tiene el inodoro, que está sucio en estos momentos, ahora lo tengo que limpiar. Y les voy a mostrar dónde es que tengo que buscar el agua. Aquí por lo general vienen los soldados, los muchachos que están pasando el servicio militar, y son los que limpian estos baños, que bueno, eso ya es otro tema. Y acá, esta es la ducha. En la parte de la ducha está como este huequito que se los había enseñado ya. Aquí tengo la toalla de mi papá, aquí tengo la mía. Y vean, este es el tubo de la ducha. Pero yo de ahí no cojo agua porque le tengo miedo, porque se forma tremenda regazón de agua, moja todo el baño. Entonces esto de aquí, del lavamanos, no tiene agua. No quiere ni abrir. Mira. Tiene muy poquita, ¿ves? Cuando lo abren salen esas gotitas, pero ya después no sale más. Entonces yo tengo que ir a buscar el agua afuera. Voy a mostrar ahora dónde es que yo tengo que buscar el agua, fuera del cuarto. Es súper temprano, todavía todo el mundo está durmiendo. Esta es la salida. Estos son los dos cuartos aislados, este y el de mi papá. Entonces aquí está esta pilita que sí funciona. Aquí es donde yo pongo el agua.
Este es como el espacio común entre ambos cuartos. Y por ahí está mi papá. Adivinen que se fue el agua. Se fue el agua y nada más pude coger un poquitico. Bueno, ni modo. Voy al pantry, al comedor de aquí de la sala, a buscar el yogur de mi papá. Porque él ahorita se tiene que tomar unos antibióticos y de seguro quiere tomar yogur antes. Ustedes saben, los antibióticos son muy fuertes para no tener como el estómago vacío. Nosotros lo que hacíamos era que le llevamos yogur, así como comidas y tal, de acá de la casa, preparados caseros, porque la comida del hospital a él no le gustaba. Bueno, a quien le gusta la comida del hospital, pero lo guardamos en el refrigerador del pantry. Bueno, y ahora vamos a organizar un poco. Ya me vestí, estoy lista para cuando llegue mami. Ella es la que me va a relevar y ya me voy para la casa. Ya preparé y separé todas las ropas que tengo que llevar para la casa para lavar. Y ya me vestí, así estoy. Ya cuando mami venga, lo que hago es quitarme el abrigo, lo tengo puesto aquí adentro porque de verdad que el aire acondicionado está bastante fuerte. Entonces, por supuesto, respetando la privacidad de mi papá, les voy a hacer un mini cuarto de hospital tour en este momento, porque ayer les dije que lo iba a hacer y al final me compliqué, me enteré haciendo otras cosas y no hice nada. Así que vamos a ver el cuarto. Antes de mostrarles, quiero decirles que este es uno de los hospitales más limpios que yo conozco y me atrevo a decir que es de los mejores hospitales de Cuba. Así que no lo tomen como referencia de hospital cubano porque no es la media de los hospitales cubanos, no están en tan buenas condiciones como lo está este. Las paredes son así, como de losa azul. Ahí al lado hay otra persona, tenemos vecinos. Y aquí hay un televisor, acá está la cama de mi papá. Acá tenemos uno de los cestos, el otro está en el baño. Y aquí el aire acondicionado. ¿Lo pueden ver bien? El aire acondicionado. Esta ventanita, que si miramos un poco más allá, se ve el mar por allá. Vean qué bonito. Aquí está mi cama, aquí fue donde yo dormí. Me traje un cojincito de la casa para que fuera un poquitico más confortable. Esta es la mesita donde ponemos todas las cosas y la otra sillita, que ahora está esto aquí un poco regado porque estoy esperando que ella me venga para llevarme esto y acomodar todo lo demás, los pomos de agua, la crema de piel y aquí algunas cosas que hacen falta para Pipe. Y vean, esto para mí es una bendición. Cargadores de todos los tipos, de todos los colores y de todos los modelos. Y aquí era donde yo tenía puesto mis audífonos, aquí los colgaba y como el cable es corto, aquí los dejaba cargando. Vean, este es el desayuno de hoy. Dejé este aquí para mi papá para después y esto es para mí con los dos panes porque Pipo no quiere pan. Esto es compota de mango, es como un jugo de mango así bien espeso, casi como si fuera una mermelada, pero un poco más aguadito que la mermelada, compota de mango. Esto me encanta, qué rico. Pipo se animó a ver la televisión, muy buen signo, así que yo, muy feliz de la vida, en lo que esperaba mi madre, me animé a sentarme con él a ver el deporte. Y bien, se aleja mucho la pelota. Llegó el primer punto. Una actuación que se disfruta muchísimo porque no se esperaba. La conexión está tan mala, casi siempre salgo de esta parte de aquí a poder conectarme y recibir las llamadas. Este salón hoy está vacío, este espacio aquí está donde yo estaba,
pero casi siempre está lleno porque aquel de allá es el salón de operaciones y ahí siempre están allí la familia esperando para ver cómo salen sus familiares del quirófano. Familia, pues ya estoy saliendo del hospital. Hoy es domingo, ya mañana tengo que ir a la universidad. Ahora tengo que llegar, son como las 3 de la tarde casi, y tengo que ver si logro llegar lo más rápido posible a mi casa para terminar de editar un video y subirlo. Regresé a la casa, pero no para descansar, sino para hacer gestiones. Y les recuerdo que yo estaba llevando todo este proceso conjunto con la universidad. Así que sí, yo estaba dando my best, estaba dando lo mejor de mí en todo momento, así que yo me paso una manito y me doy mi reconocimiento. Porque fui bastante fuerte, aunque a veces me quebrantaba a escondidas, tanto por recordar el proceso duro por el que pasó mi padre, el proceso doloroso por el que pasó, como por el estrés que ya me estaba atacando. De hecho, todavía tengo pruebas acá, tengo las manos que me están mudando completamente la piel de todo ese proceso de estrés que pasé. Al otro día ya lo cambiaban de sala, buen signo, saldría de terapia, al fin, 18 de septiembre. Como la sala nueva a la cual había sido trasladado mi padre estaba en muy buenas condiciones, mi mamá decidió quedarse ahí el mayor tiempo posible. Porque yo estaba en un periodo de exámenes finales en el cual no podía faltar a las rotaciones porque corría el riesgo de que me bajaran la nota. Y entonces, pues bueno, aquí estoy yo visitando a mi padre en la nueva sala. Y obviamente colaborando con los procederes de enfermería. Cuando hay un enfermo en la familia, la vida te da un giro de 360 grados. Ahora imagínense esa situación acá en Cuba. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Son las 7:30 de la noche. Se ve que ya hay bastante oscuridad. Y yo tuve que venir a traerle la comida a mi mamá y a mi papá. Como les dije, cuando yo no me quedo con mi papá, vengo y les traigo la comida. Y fui a la parada de atrás a ver si había transporte y no hay. Ahora tengo que ir a la otra parada, una que queda por allá, a ver si logro encontrar algún tipo de transporte. Y mañana tengo evaluación en la universidad y tengo que estudiar. Imagínense las ganas de estudiar que yo tengo. Para este momento ya mi padre estaba bastante bien. Tanto fue así que 7 días después le dieron el alta médica y al fin llegó acá a la casa. Me siento tan afortunada de que mi papá esté junto a mí, de que mi papá esté vivo. Me siento tan agradecida porque a pesar de todo él mantuvo una buena actitud. Me siento tan agradecida con las personas que colaboraron, mi familia, que en cuanto él dijo no, que yo quiero tomar yogur porque no tenía ganas de tomar absolutamente nada después del proceso de operación. Le mandaron yogur al momento, yo los amo con la vida y si ustedes están viendo esto, yo le mando un beso. Un amigo mío llamado David, que ya lo han visto en otros videos, que dijo, mira, mi papá pasó por un proceso de colostomía, tiene en estos momentos una colostomía y las bolsas de colostomía acá en Cuba no hay. Literal no hay, y las personas que la traen de otros países para venderlas, las venden extremadamente caras. Y esto es algo desechable, que acá no es desechable porque acá nada se puede botar. Y mi amigo David me dijo, mira, aunque sea 10 bolsitas yo te consigo, mi sobrina Ana Paula que estuvo ahí. Estoy totalmente agradecida por todas y cada una de las personas que me han ayudado a que este proceso no fuera tan complicado como podía haber sido de no ser por la ayuda de ustedes. Muchísimas gracias. Y gracias también a todas las personas que han visto este video hasta el final. Y nada, familia, esto ha sido una parte de todo lo que he vivido en estos días con mi padre en los hospitales de Cuba. Traté de mostrarle lo más posible, siempre respetando la privacidad tanto de mi padre como del resto de pacientes del hospital. Entonces nada, espero que este video les haya gustado, espero que hayan conocido, descubierto algo nuevo. Si fue así, por favor déjenme un like, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, que es muy importante para mí. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan el próximo video. Espero que sea un video más feliz, algo más, digamos, motivacional y que ya puedan volver a ver a mi padre por acá por el canal tocando su guitarra como él acostumbra hacer. Les voy a estar dejando en la descripción videos con mi papá por si aún no lo conocen. Y nada, que nos vemos en el próximo video en el cual estaremos como siempre ustedes y yo eligiendo la libertad como camino.